a todos y el Señor nos bendiga. Qué bueno que estamos aquí iniciando esta nueva sesión o este nuevo ciclo de cursos de miércoles. Y como ya el pastor Miguel y Fausto indicaron en aquel salón, nos dividimos según la medida o el número de personas que había marcado que iba a un lugar o a otro. Pues aquí estaremos viendo integridad y sabiduría en las finanzas. El curso tendrá una duración de unas 10 semanas aproximadamente y probablemente haya una o dos sesiones, dependiendo de la necesidad, de preguntas y respuestas de manera abierta, de tal forma que podamos responder inquietudes concretas que ustedes puedan tener con relación a los diferentes temas. En la noche de hoy tenemos una introducción, básicamente, a lo que va a ser todo el desarrollo del curso, del material. Así que vamos a orar primeramente y a presentarnos delante del Señor. Señor, venimos ante tu presencia y estamos agradecidos porque tú nos has alcanzado y tú te has revelado a nosotros a través de tu palabra y nos has dado instrucciones en ella, Señor, no solamente para la salvación, sino para que vivamos vidas que a ti te agraden. Queremos, Señor, presentarnos delante de ti al inicio de este ciclo y queremos pedir tu bendición sobre nosotros. Señor, venimos a aprender, pero no aprender técnicas, sino aprender una manera de vivir que a ti te glorifique. Señor, que eso sea una realidad en cada uno de los que estamos aquí. Abre nuestro entendimiento, danos comprensión, dale claridad al que explica y al que expone, de tal manera, Señor, que cada vida que está aquí presente, cada persona aquí presente pueda ser edificada, dirigida, guiada, ministrada, confrontada de alguna manera. Gracias, Señor, por tu presencia y tu cuidado en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, este es un tema que siempre trae mucho interés, que siempre conlleva o la gente se interesa mucho por él porque las finanzas es una realidad de todos nosotros. Ninguno de nosotros escapa al tema financiero, cual sea nuestra condición, seamos solteros o casados, ricos o pobres, educados o no educados. Todos nosotros estamos inmersos en una vida que requiere que tengamos algún criterio para el manejo financiero, económico, el manejo de nuestro dinero, como le querramos llamar. Aquellos que saben un poquito más de este mundo le llaman el manejo financiero, otros que no son tan duchos o tan doctos en el tema, pues le dicen sencillamente cómo manejar el dinero. Pero nos estaremos refiriendo a este tema, ya sea como dinero o como posesiones materiales que Dios nos ha colocado, que Dios nos ha puesto en las manos para nosotros administrar. Y la idea es encontrar a través de la palabra integridad y sabiduría en el manejo de las finanzas, lo que es lo mismo del dinero, lo que es lo mismo de las posesiones económicas. Y yo quisiera empezar con una introducción al tema, una introducción conceptual que tiene que ver con que el manejo de nuestro dinero o de nuestras posesiones habla de lo que nosotros somos. Hemos venido a un curso de finanzas personales, pero las finanzas personales son la forma como yo las manejo, es un reflejo, es una manifestación de lo que yo soy, de cómo yo pienso, de los valores que yo tengo, de las cosas que yo aprecio. Y la manera como yo al final termino resolviendo mi mundo económico tiene mucho que ver con lo que yo soy en mi interior. Y esa es la razón por la que decimos que nuestro manejo del dinero habla de lo que somos. Yo sé que muchos de nosotros hemos venido a buscar técnicas y estrategias para organizar nuestras finanzas. Y en realidad, algunas de esas cosas se darán, pero más que una técnica necesitamos observar cuáles son aquellas virtudes del carácter que resultan en un manejo financiero adecuado. ¿Me explico? Hay un tipo de carácter, hay una composición de mi carácter que resulta en un desorden financiero. Y hay un tipo de carácter que resulta en un orden financiero en mi vida. Mis finanzas es un resultado de lo que yo soy en mi carácter. Y muchos, y me ha pasado a mí, muchos que hemos leído libros de finanzas personales, como les dije, buscamos técnicas. Pero yo quiero acercarme a este tema de una manera financiera y más que técnicas, yo quiero que nosotros a lo largo del curso
sintamos convicción y deseo de arrepentirnos de la manera como nosotros hemos manejado nuestras finanzas a lo largo de la vida. No en muchos cursos de finanzas te van a hablar de arrepentimiento, pero cuando vemos el manejo financiero como una delegación de Dios y vemos que hemos transgredido muchos de los principios bíblicos del manejo financiero, no se trata solamente de un asunto de cambio de técnica. Se trata de un asunto de arrepentimiento de la manera como nosotros hemos procedido en el ámbito de lo financiero. Y cuando tenemos convicción y nos arrepentimos, cambiamos de hábitos. Y al cambiar de hábitos, eso cambia el carácter. Y al cambiar el carácter, entonces cambia el resultado financiero de mi vida. Algunas consecuencias que algunos de nosotros hemos experimentado producto de un manejo financiero no bíblico. Comenzando con los conflictos personales. Yo he sido testigo de múltiples conflictos personales, personas que me comentan que hay familiares que se han ofendido con ellos por el manejo financiero, que hay cónyuges que pelean por el manejo financiero, que hay amigos que se separan por un problema de dinero, que hay colegas que se dividen en sociedad, se dividen su sociedad precisamente porque no se pusieron de acuerdo en la manera como uno u otro iba a manejar la parte financiero. Hay conflictos personales producto de un manejo no bíblico de las finanzas. Hay también descontento con el nivel de recursos que yo manejo. Mucha gente no está contenta ni satisfecha con el nivel de vida que Dios le ha dado. Y experimenta frustración, y experimenta irritación, y experimenta envidia, producto de que el nivel económico que le ha tocado en la vida no es el que él desearía. Y yo diría que ahí estamos muchos. La mayoría del ser humano vive con un alto grado de descontento en el nivel económico que Dios le ha colocado. Pero también hay conflictos con el uso. Hay cónyuges, por ejemplo, que no se ponen de acuerdo en cómo usar el dinero. Y el hombre dice, el dinero es mío porque yo lo produzco y yo tengo el derecho, como yo lo produzco, y es mío, yo tengo el derecho de usarlo como a mí me parezca. Yo no te tengo que dar explicación a ti, le dice a la esposa, de lo que yo voy a gastar. No soy yo que lo produzco. O la esposa entonces, que ahora trabaja, la mayoría ahora trabajan, pues entonces también piensa que también tienen el derecho de manejar su dinero en un matrimonio, cuando se supone que somos una sola carne, lo cual el hecho de que una esposa diga que ese es su dinero y un esposo diga que ese es su dinero ya contradice el principio de una sola carne, pero no vamos a entrar ahí. Hay conflictos en el uso del dinero, hay una falta de confianza por no rendir cuentas. Cuando un colega se maneja, imagínense una sociedad donde hay uno que no quiere darle cuenta al otro de cómo maneja los recursos de la sociedad. Imagínense un matrimonio que no quiere darle cuentas a su cónyuge de cómo maneja los recursos de la casa. Imagínense un hijo que no quiere darle cuenta al padre de la manera como él maneja los recursos que el padre le provee. No, yo no te voy a enseñar las notas de la universidad que tú pagas. Esa es mi nota. ¿Qué derecho tienes tú? Y hay mucha gente entonces que genera esa falta de confianza porque no quiere rendir cuentas. Hay mucha gente que vive insegura en lo financiero porque es un imprudente y todo lo que recibe lo gasta y lo disipa. Es un necio bíblicamente hablando, porque la Biblia clasifica el que todo lo disipa como un necio. Y entonces, producto de su necedad y de su disipación y de su desorden, vive inquieto e inseguro y ansioso en el futuro porque nunca ahorra, nunca prevé, nunca calcula. No tiene ni siquiera la materia gris de una hormiga. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que seamos como la hormiga, que en el verano recoge el fruto o acumula para el invierno. O sea, la Biblia, ahí es un poco irónico que la Biblia nos compare, nos ponga como ejemplo. Sigan el ejemplo de la hormiga. Ustedes se ponen a pensar en eso, que Dios te dice a ti, sigue el ejemplo de la hormiga, ser humano. Ustedes se fijan cómo el pecado ha dañado al ser humano al punto que la hormiga es un ejemplo para nosotros. A ese punto estamos dañados. Y producto de nuestra imprudencia vivimos inseguros muchas veces porque no prevemos. Descuido de la familia por ganar más, también eso es una consecuencia del manejo financiero no bíblico. Yo me desboco tratando de ganar más, tratando de tener un nivel de vida mayor al que tengo y entonces descuido a la familia, descuido mi relación de parejas producto de eso. Y en fin, ansiedad, falta de valor propio, desperdicio económico, todas estas son consecuencias de un manejo financiero no bíblico.
Algunas de estas cosas, cuando nosotros adecuamos nuestra vida financiera a los principios bíblicos, esto no desaparece en un 100% porque vivimos en un mundo caído, pero esto se mitiga bastante, se reduce bastante, a su mínima expresión, yo diría. Hablando de eso entonces, verdaderamente el dinero es importante. Dios lo considera como importante, no porque es importante en sí mismo, sino porque tiene un gran efecto en nosotros. Pero esa importancia la vemos de diferentes maneras y algunas de estas informaciones, algunos de ustedes ya la manejan, pero en aras de edificar a los que no han manejado esta información, miren qué interesante, la Biblia habla más de 2.200 veces de dinero y de posesiones, 2.200 versos hablan de, al menos, de dinero y posesiones. El doble de referencia sobre la fe y la oración. Llama la atención que hable más de posesiones y dinero que de la fe y de la oración. 16 de las 38 parábolas de Jesús tienen que ver con el tema de posesiones y manejo financiero y de dinero y de cómo eso tiene un efecto en nosotros. Uno de cada 10 versos en el Nuevo Testamento trata sobre la administración de los tesoros terrenales. Tesoro lo pongo entre comillas porque se pueden convertir en un ídolo también, y no sería un tesoro, sino un ídolo. Habla incluso, en el Nuevo Testamento se habla más del dinero y de las posesiones que del cielo y del infierno juntos. Es más frecuente encontrar un verso que tenga que ver con el manejo financiero que del cielo y del infierno juntos. Ciertamente cuando uno ve esto, eso es una de las razones por las que los evangelistas de la prosperidad, aquellos que predican que el cristiano debe estar siempre rico y colorado, encuentra asidero de que el dinero es importante. El dinero es importante, mírenlo ahí, miren las tantas veces que Dios habla sobre este tema en la Biblia. Pero ciertamente la razón por la que Dios habla tanto no es necesariamente porque el dinero, como dije, es importante en sí mismo. ¿Por qué el énfasis entonces de Dios en el dinero? Por dos razones, entiendo. Primero, por el profundo efecto que tiene sobre mi corazón, el profundo efecto que tiene el dinero en mi vida, en mi carácter, en la forma como yo actúo, cómo tiene una incidencia casi en toda mi vida. Por esa razón, el dinero se asocia con muchos malos comportamientos, se asocia con muchos pecados, se asocia con muchos peligros en la vida espiritual. Bien dijo Jesús en un momento dado que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Está diciendo Jesús que los ricos no van para el reino de los cielos? No, está diciendo que la riqueza hace difícil el que alguien considere a Dios como necesario. Es difícil porque el dinero me hace independiente de Dios, autosuficiente, y genera en mí un sentido de autoconfianza y de no necesidad de Dios, que hace difícil que yo vea a Dios y por tanto es más fácil que un camello entre a la aguja que un rico entre al reino de los cielos. El profundo efecto que tiene sobre mi corazón, la primera razón por la que Dios habla tanto de dinero, y segundo, por lo mucho que dice de mí. Revela, habla, así como Jesús dijo que del corazón brota todo y de que la boca habla de lo que abunda en el corazón, así mismo la forma como yo me manejo financieramente, yo puedo leer muchas cosas de la vida de una persona de la manera como él se maneja financieramente. De muchas maneras se manifiesta nuestro carácter. Miren, el orgullo se manifiesta a través del dinero. A veces la gente gasta para aparentar, ¿cierto? Para lucirle a otros, eso se llama ostentación. Orgullo. De otra forma, en algunas otras ocasiones la gente gasta cuando no necesita, lo hace por impulso, lo hace por falta de dominio propio, por indisciplinado, no se puede contener, sabe quizás que no debe comprar eso, quizás lo puede comprar pero no lo necesita. A veces hay gente que no lo necesita y no lo puede comprar y lo compra, lo cual revela una falta de dominio propio y de control de los impulsos significativos. Eso indica un carácter indisciplinado, imprudente, inmoral, porque es pecado y es inmoral entonces. A veces también yo el dinero lo deseo, lo quiero, me produce ansiedad el no tenerlo, maquino cómo hacerlo y no es que es pecado yo planificar un negocio y querer ganarme el dinero dignamente, pero eso se convierte en la meta de mi vida y me convierto en un avaricioso. Y Jesús le dice en un momento dado a sus discípulos, cuidado de toda forma de avaricia,
cuídense de toda forma de avaricia, porque sutilmente nos vemos envueltos en la carrera del mundo, de perseguir lo material como el objetivo de la vida, como un fin en sí mismo y no como un instrumento. Fíjense que ya hemos visto que el dinero puede manifestar orgullo, dominio propio, envidia, materialismo y un corazón avaricioso. Punto suspensivo, el dinero habla mucho del corazón. Y por esa razón, entonces, por el profundo efecto que tiene en mí y por lo mucho que dice de mí, esa es la razón por la que la Biblia habla tanto del dinero. Porque nos atrapa con mucha facilidad, nos seduce con mucha facilidad, y si no nos cuidamos, nos puede apartar de la fe, como Pablo le dijo a Timoteo, que deseándolo muchos, codiciándolo algunos, se desviaron de la fe, producto del materialismo y de la persecución, o más bien de la persecución material. Fíjense algunos ejemplos que podemos ver en la palabra de cómo vemos esta relación entre lo que somos en el corazón y la forma como manejamos nuestro dinero. Miren este ejemplo de Zaqueo. Muchos conocen a Zaqueo, ¿no? Zaqueo fue aquel hombre pequeño, recaudador de impuestos, que Jesús pasaba por su región, por su comunidad, se subió a un árbol para ver a Jesús y Jesús le dice, ven Zaqueo, baja que yo hoy como en tu casa. Miren lo que dice, Zaqueo puesto en pie dijo, eso es ya cuando Jesús está en la casa comiendo con Zaqueo, un momento dado Zaqueo se pone de pie y dice lo siguiente, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué me llama la atención en este texto? Jesús va a la casa de Zaqueo y claramente nosotros lo vemos cuando Jesús dice en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo se convirtió, conoció al Señor Jesús, se arrepintió de sus pecados, entendió su condición de pecado, aceptó a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el Mesías, el que estaba prometido. ¿Qué se produce entonces Zaqueo? ¿Cuál es la próxima acción, la acción más cercana, más inmediata de Zaqueo una vez él se convierte? Inmediatamente él comienza a tratar el dinero de una manera distinta. Ahora el dinero que él acumulaba y robaba, ahora él quiere restituir y responder por su pecado pasado en lo económico. Él quiere ser económicamente responsable por lo que ha hecho en el pasado. El cambio de corazón, el nacimiento espiritual, produjo ahora que él actuara de manera distinta en el ámbito de lo económico. ¿Se fijan cómo el manejo del dinero es una evidencia de lo que pasa y hay en el corazón? Contrario a Zaqueo, vemos esta historia triste. No es la historia de Zaqueo, eso es otro resultado. En un momento dado, este joven rico se le acerca a Jesús y le hace la siguiente pregunta, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y Jesús le dice una serie de mandamientos. Y ahora entonces, el joven le dijo, todo esto lo he guardado. Todos esos mandamientos, Jesús, que tú dices, yo lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, oigan esto, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Así, en ese contexto que Jesús habla de esta dificultad de entrar en el reino de los cielos. Nosotros sabemos 3 versículos más abajo que Jesús dijo, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, el hecho de que sea difícil no quiere decir que los ricos no se van a salvar, no, porque Dios puede convertir su corazón. Pero ¿qué pasa con este individuo? Este individuo se encuentra con Jesús, lo reconoce como un maestro, porque lo dice versículo 16 más arriba, lo reconoce como un maestro, le dice, Señor Jesús, ¿qué necesito? Tú tienes forma de indicarme a mí cómo yo puedo llegar a la vida eterna. Dime, ¿cómo llego? Y Jesús le dijo, ¿tú quieres ser perfecto? Le da 3 mandatos. 3, fíjense, le dice, vende todo lo que posees. Primer mandato, dáselo a los pobres. Segundo mandato. Tercero, sígueme. Con esos 3 mandatos él hubiese sido perfecto. ¿Qué es lo que hay aquí?
¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Jesús le está diciendo, si vemos los versículos que están antes de esto, dice él, bueno, yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado, yo no miento. Él se consideraba bien. Jesús le dice, bueno, que no se lo discute. Dice, pero te falta una cosa, todavía tu corazón está muy aferrado a lo material. Tu ídolo es el dinero. Entonces tú coges tu ídolo, tú lo vendes y tú cambias tu ídolo del dinero por mí. Sígueme. La perfección no está en las obras, nosotros sabemos eso por el Nuevo Testamento. Nadie se salva por obras, nadie puede ser justificado por las obras, nadie puede ser perfecto en sus obras. Es Cristo que nos hace perfectos, es su justicia. La perfección aquí, tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tú tienes, renuncia a tus ídolos, arrepiéntete de eso y ven y sígueme. Y ahora serás perfecto. Pero le faltaba quitar ese ídolo de su corazón, ese ídolo del dinero de su corazón. ¿Y qué le pasó a este individuo? Le pasó lo que a mucha gente le pasa, que si seguir a Cristo implica una pérdida, de alguna manera, ay no, así no, así no. Y cuando eso sucede entonces, pues no hay salvación. En este caso se ve lo contrario a Zaqueo, él no quiso renunciar a lo que tenía y se fue triste. En otra ocasión, todo esto son ejemplos de cómo lo que hay en el corazón se manifiesta en la forma como yo lidio y manejo y me relaciono con lo material. En otra ocasión a Juan el Bautista se le acercaron, o más bien él estaba predicando y dice, por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Que vendrá, perdón. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Las multitudes le preguntaron, ¿y qué haremos? Ok, tú nos estás predicando que somos pecadores, que estamos mal, que ya el hacha está ya viene el juicio. ¿Qué hacemos? Interesante lo que les dice Juan el Bautista. Les decía, el que tiene 2 túnicas que comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. También unos recaudadores vinieron para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. Algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis ni a nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario. O sea, Juan el Bautista está predicando arrepentimiento para el perdón de los pecados, ¿correcto? Está preparando el camino al Mesías. Él está limpiando el camino y preparando los corazones. Y la gente cree en su mensaje. Le dice, Juan, ¿qué debemos hacer? Él está predicando arrepentimiento. Pero fíjense que en las 3 cosas que Juan señala, todas tienen que ver con la forma como ellos se estaban relacionando con las posesiones. A uno les dice, sean generosos. El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. O sea, el que tiene, dé. Sea generoso, comparta. ¿Cierto? El que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, primero le habla de la generosidad. O sea, arrepiéntanse de la manera egoísta y egocéntrica como ustedes han vivido y compartan lo que ustedes tienen. A los recaudadores les dijo, no exijan más de lo que se os ha ordenado, no roben, obtengan sus ingresos honestamente, limpiamente, cobren lo que va, no más de lo que va. También en el ámbito económico le está diciendo, arrepiéntanse de esa manera deshonesta, poco íntegra, como ustedes se han conducido en la recaudación de impuestos. Y entonces vienen los soldados, le dicen, no extorsionéis a nadie, o sea, no quieran cogerle dinero a nadie, de que te doy un chance si me da algo. A nadie acuséis falsamente, le dice, conténtense con lo que ganen. O sea, a unos soldados vienen, ¿qué vamos a hacer? Y Juan el Bautista le dice, estén contentos con lo que ustedes ganan. Le habla del contentamiento. Todas estas cosas, nosotros podemos hacer mensajes de esto. Y nosotros sabemos que detrás de estas recomendaciones y de estas instrucciones de Juan hay más cosas que solamente lo económico. Pero llama la atención que en los 3 casos, Juan, la forma como le explica a ellos que deben arrepentirse es siendo honestos,
en la manera como reciben sus ingresos, siendo generosos y compartiendo con los demás y estando contentos con lo que se le provee como salario, en lo económico. Porque la forma como yo me relaciono con lo económico es una indicación del estado de mi corazón. Dios, entonces, a la luz de todo lo que el dinero produce en nosotros, de muchas maneras en la palabra, yo voy a traer 2 o 3, de muchas maneras en la palabra, prohíbe la avaricia. Prohíbe la avaricia. Miren cómo lo dice Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Ahora vamos a ver qué implica la avaricia, pero fíjense cómo sabemos que tiene que ver con lo económico. Vamos a estudiar un poquito esa palabra en un momentito, no le voy a dar más detalle para no adelantarme. Hechos 13:5, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Ese versículo es interesante con respecto al punto que estamos señalando, dice, sea vuestro carácter sin avaricia. Fíjense entonces, ¿qué se requiere para estar contentos con lo que tenemos? Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. ¿Qué se requiere para estar contento? Que nuestro carácter esté libre de la avaricia. Eso es lo que se requiere para estar contentos. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia esta es la palabra en griego, yo no la sé pronunciar bien, pleonexian, pero lo que significa es que su raíz sugiere un deseo de tener más, no solo dinero, pero en el contexto de Colosenses 3:5 sí significa dinero. Así lo entiendo yo, algunos entienden que va más allá del dinero, pero tiene un componente de dinero, y en el Hebreos 13:5 claramente es contentos con lo que tenéis, habla de la avaricia en el ámbito de lo económico. Otros lo traducen como un deseo egoísta y excesivo de más de algo, como dinero, y más allá de lo que se necesita. O sea, yo quiero más, tener más, acumular más. Quiero lo más nuevo, lo más bonito, quiero mucho de todo. Eso es la avaricia, vivir con esa ansiedad de tener y acumular más. ¿Ustedes creen que esa ansiedad, ese sentimiento es común hoy en día? Que la gente quiere vivir con más y tener más de lo que posee, vivir en otro lugar, tener otro vehículo, tener otro celular, tener otro tipo de ropa, cambiar a los muchachos del colegio. Hay un grado de deseo y de aspiración que es legítima. No es que, bueno, que estamos aquí, yo no voy a hacer nada para no mejorar mi condición. No, hay un grado de deseo de mejorar que es legítimo, pero hay un punto donde se convierte en avaricia. ¿Cuándo? Cuando yo comienzo a no estar contento con lo que tengo. Yo puedo desear, oye, ojalá yo pueda lograr tal cosa, pero no es que yo estoy descontento con lo que tengo. Son dos cosas distintas. Desear mejorar una condición no implica que estoy en descontento con lo que tengo. Y entonces, cuando mi deseo de mejorar se combina con descontento, comienza a aparecer vicios de avaricia en mi corazón. Quiero más, porque no estoy contento con lo que tengo, pues quiero más. Dios entonces prohíbe la avaricia. Fíjense cómo lo dice. Estos son solamente 2 versículos, pero primero lo clasifica como idolatría en Colosenses 3 y luego el carácter. Él quiere que el carácter no tenga avaricia, ese deseo de tener y de acumular y de poseer. Una cosa más en este sentido de toda la base bíblica para lo que estamos hablando. El materialismo en la Biblia es considerado una necedad. La avaricia es materialismo, el querer más, el acumular más es materialismo. Fíjense cómo Jesús lo pone, lo indica en Lucas 12. Estad atentos y guardados de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien, a mí me encanta esta expresión, es tan apropiada para lo que estamos viendo hoy. Aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Si ustedes se van con esa frase y se la memorizan y la meditan, yo habré cumplido mi propósito. No en esta noche, en el curso. Aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste
en sus bienes. Eso no es lo más importante de la vida, dice Jesús. Ahí no está la vida, lo que es vida. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Ahí está repetida esa expresión. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Por qué Dios le dice necio? Si nosotros leemos la parábola completa de Lucas 12, lo que nos damos cuenta rápidamente es que este hombre vivía para acumular. Él vivía para tener, para lograr un patrimonio lo suficientemente voluminoso para él sentirse tranquilo. En un momento dado, él llega a acumular tantos bienes que le dice a su alma, alma, descansa, relájate, alégrate, que tú tienes bienes para muchos años. Él se dice a sí mismo, ya, llegué. Y el shock de la parábola es que cuando él se dice eso a él, Dios le dice, necio, tú tienes bienes para muchos años, pero no tienes vida ahora, porque hoy te reclaman el alma. Y esa es la parábola donde Jesús presenta que la vida no consiste en los bienes. Hay una obsesión hoy en día con lo material, dentro de la iglesia incluso. Hay una obsesión con lo material. Se asocia muy de cerca la bendición de Dios con la prosperidad material. Y es una asociación peligrosa, porque la bendición de Dios no necesariamente implica y conlleva prosperidad material, lo vemos en la palabra. La formación del carácter de Cristo en nosotros es la mayor bendición que nosotros como creyentes podemos tener. Y si el proceso de formación de ese carácter implica que Dios retenga lo material para mí, porque va a formar en mí la imagen de Cristo, Él lo va a retener, porque lo más importante no es lo que tengo, es quién soy. Entonces, para Dios lo material es un instrumento. Dios provee en algunas ocasiones para mi bendición y mi disfrute, eso es bueno. Y Dios en otras ocasiones retiene. Cuando Dios retiene, eso no es una maldición. Eso no fue que Satanás me quitó lo que Dios me quería dar. No, Dios está usando el dinero como un instrumento, las posesiones como un instrumento donde Él me enseña dependencia, donde me enseña contentamiento, donde me enseña a que la vida no consiste en los bienes. Eso es lo que Jesús enseña, la vida no consiste en los bienes. Entonces es peligroso vincular la bendición de Dios con la prosperidad material, porque no necesariamente es así. Esta cita es una cita de un autor secular, pero yo quiero traerla porque miren cómo incluso observadores seculares ven el problema del materialismo hoy en día. La enfermedad de la abundancia le llama él en el libro que tiene Hombre Light de Enrique Rojas. Miren cómo él lo presenta. Dice, en este final de siglo, la enfermedad de Occidente es la de la abundancia. Piensen bien en estas frases que yo estoy leyendo porque tienen mucha sabiduría, a pesar de que no provienen de un material cristiano. La enfermedad de Occidente es la de la abundancia, tener todo lo material y haber reducido al mínimo lo espiritual. No importan ya los héroes, los personajes que se proponen como modelos carecen de ideales. Son vidas conocidas por su nivel económico y social, pero rotas, sin atractivo, incapaces de echar a volar y superarse a sí mismas. Gente repleta de todo, llena de cosas, pero sin brújula, que recorren su existencia consumiendo, entretenidos con cualquier asuntillo y pasándolo bien, sin más pretensiones. Wow, a mí me pareció sumamente agudo, sobre todo la última parte. Gente repleta de todo, llena de cosas, pero sin brújula, que recorren su existencia consumiendo, entretenidos con cualquier asuntillo, sin importancia, sin trascendencia. Dedicamos nuestra vida, vertimos nuestra vida en adquirir cosas que no tienen ninguna relevancia, importancia eterna. Cosas de breve tiempo, de corta vida, que se acaban rápido, que no tienen el impacto en la vida de nadie, pero nos ocupan el tiempo y la atención. Y lo que queremos es pasarla bien, sin más pretensiones. Eso es lo que la gente quiere hoy en día.
Verdaderamente, el manejo y la conclusión de todo lo que hemos visto, el manejo de nuestro dinero, habla claramente de quiénes somos y de qué valoramos. Cuando Zaqueo se convirtió, inmediatamente vimos ahora cuál era el Dios de Zaqueo. Cuando el joven rico estuvo expuesto a Jesús, inmediatamente vimos quién era el Dios del joven rico, ¿cierto? Cuando Dios le dice necio al hombre, al rico que acumula, nos damos cuenta cuál era el enfoque de la vida de ese individuo. O sea, la forma como esta gente se vinculó con lo material y la forma como tú y yo nos vinculamos a lo material indica lo que valoramos, lo que apreciamos, lo que perseguimos, los ídolos de nuestro corazón. Está manifestado en la forma como manejamos lo económico. Entonces, dado eso, eso implica, si el dinero y la manera como yo lo manejo indica lo que hay en mi corazón, esa es la razón por la que yo dije al principio, algo que digo ahora. Dado que nuestro manejo financiero refleja lo que somos, la restauración de mis finanzas requiere más que estrategias, arrepentimiento. Dado que nuestro manejo financiero refleja lo que somos, la restauración de mis finanzas requiere más que estrategias, arrepentimiento. Yo no puedo corregir completamente un hábito de compra compulsiva, por ejemplo, a menos que yo no entienda que eso es pecado y me arrepienta de ello y lo evite entonces y cambie ese rasgo de mi carácter. Cuando yo gasto el dinero siendo un esposo sin consultarle a mi esposa, porque ella no es que se lo gana, sino yo, y yo no entienda eso como un egolatrismo mío, como un deseo de vivir estando casado, de vivir como soltero y no entender el concepto de una sola carne, cuando yo no entienda que eso tiene esa dimensión, yo no le voy a dar cuentas a mi esposa. Yo voy a querer vivir mi vida como yo quiero porque ese es mi dinero. Total, que no es ni tuyo ni de la esposa, ni de la pareja, es de Dios. Entonces el dueño ha dicho que si tú te casas, los bienes son comunes. Tú eres una sola carne con tu esposa. Tú vas a manejar el dinero del dueño, regoso a que te lo quiten, como dicen. No, es que nos pensamos dueños y todo eso lo vamos a ver a lo largo de este curso. Las concepciones que tenemos hacen que nosotros actuemos financieramente hablando de ciertas formas que contradicen los principios de la palabra. Entonces, habiendo dicho todo eso, quizás algunas aclaraciones ya hacia el final de esta sesión. Entonces, ¿es pecado ser rico? O sea, ¿hay algo de malo en tener dinero? Eso es bueno que lo aclaremos porque pudiera parecer que lo que yo estoy diciendo, bueno, o sea, démosle la espalda a todo lo que es adquisición de recursos económicos. Aún aquella adquisición que es legítima, que es buena, que es honesta, que es íntegra. No persigan eso porque ahí no está la vida. Entonces, tampoco es eso lo que estoy diciendo. O sea, porque hay un grado donde Dios me ha colocado en este mundo con dones y talentos y con una capacidad para generar recursos. Yo lo puedo hacer sin que eso sea mi Dios. Correcto. Es como el que viene a la iglesia sin que el Señor sea su Dios. Tú no has visto a gente que viene a la iglesia pero que Jesús no es su Señor, no es su Dios. Es algo que Él hace, es lo mismo que yo puedo hacer dinero sin que eso sea mi Dios, sin que eso sea mi Señor, ni el objetivo de mi vida. ¿Es pecado ser rico? Claramente la Biblia en ningún lugar habla de que es pecado ser rico, ni tener dinero, ni disponer de una gran cantidad de recursos. De hecho, algunos, sobre todo en la iglesia tradicional, hay órdenes que tienen votos de pobreza, porque se entiende, se asocia que tener dinero es algo malo. Y ciertamente la Biblia nos habla, nos advierte de los peligros del dinero. Nos dice que es más difícil entrar un camello por el ojo de una aguja que el rico al reino de los cielos, pero ningún pasaje dice que el tener dinero es malo. De hecho, vamos a ver que no es así. ¿Qué es lo que dice la palabra? Claramente, lo que más directamente nos habla de esto es 1 Timoteo 6:10. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz de todos los males?
el amor al dinero. Es un asunto del corazón, lo que hemos venido hablando. Es un asunto del corazón, es un problema del corazón. Yo puedo ser pobre y amar el dinero y tener un problema. Y yo puedo ser rico y no amar el dinero y estar bien delante de Dios. Qué paradoja, ¿eh? Humanamente paradójico, pero es algo tan lógico. El problema está en el corazón. Y fíjense cómo el amor al dinero, dice, por el amor al dinero, codiciándolo algunos, siendo avariciosos, queriéndolo algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron y se torturaron con muchos dolores. Ciertamente, hay muchos dolores, producto de la codicia, de la avaricia, que es más o menos equivalente, el deseo de acumular y de tener. Produce muchos problemas en la vida. Produce problemas con los demás. Bueno, el primer problema grande que tengo es con Dios, porque al yo poner el dinero como el ídolo de mi vida y el Dios de mi vida, yo destrono a Dios. Tengo un problema con Dios. Tengo un problema con los demás, porque hay gente que el dinero lo es todo. No hay amistad que valga, no hay familia que valga. El que pone en riesgo mi cuarto, ahí hay problema. El vendedor que me malatiende, yo pagué mi dinero, como que eso te da derecho a ofender al otro. Cosas así son muestras del ídolo del corazón, del ídolo que es el dinero para muchos de nosotros. ¿Cuáles son los dolores? Algunos de los dolores que el dinero produce. Esta cita creo que lo dice muy bien. El dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias, dice G.C. Riley. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su búsqueda, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso, hay dolor en su pérdida. Dos terceras partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa, el dinero. Wow. Y esto yo lo he visto en mi experiencia personal, tanto como profesional de la economía antes de venir al pastorado a tiempo completo y ahora como pastor, que mucha gente va a buscar una consejería financiera. Es una expresión como que choca, ¿verdad? Consejería financiera. Consejería. Porque la financiera, bueno, tiene que ver con las finanzas. No, pero tiene que ver con el corazón. El problema financiero nace en el corazón. En la mayoría de los casos, no quiero decir que no haya un caso alguna vez que se me complicó la situación económica involuntariamente sin yo tener un problema en el corazón, pero la mayoría de las veces, cuando uno ve hacia atrás qué ha pasado, ha habido mal uso, imprudencia, falta de dominio propio, falta de control, falta de transparencia, y uno se da cuenta que es producto de todo ese pecado que se producen los problemas económicos. El que no tiene quiere conseguirlo, esa es la primera ansiedad, el dinero. Yo quiero conseguirlo, ¿cómo lo hago? ¿Qué negocio pongo? ¿Qué resuelvo? ¿Qué hago? La ansiedad, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando yo tenga, no sé qué, ya el que lo tiene, yo he recibido gente, ¿qué hago, pastor? Mire, tengo 8 millones de pesos, ¿qué hago? Lo pongo en deuda del Banco Central, lo pongo en deuda de Hacienda, lo pongo en dólares, lo pongo en euros. Es que no sé, imagínate. Porque si el euro baja ahora que el euro está, Europa está de capa caída, España tiene un problema, explotó un tren allá, una cosa, entonces, imagínense. Pero me dicen que compre petróleo a futuro, o trigo en Nueva York. Pero imagínense, llevarse ese dinero para allá. Yo he hablado con gente así. Pero tengo una tía que me dijo que comprara 2 apartamentos, que lo alquilara, que pusiera 2 apartamentos. Pero imagínense, aquí la gente no paga. Además, si esa gente no paga, además me destruyen el apartamento, me lo desbaratan. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese dinero? No sé, pastor, qué sé yo. La iglesia no recibe un dinero aquí. O sea, lo que le quiero decir es que el dinero produce ansiedad para el que no lo tiene, porque quiero, y para el que lo tiene, ¿qué hago con él? Siempre hay un problema con el dinero siempre ocupa nuestra atención, nuestras energías, hay un problema, hay un dolor. Entonces cuando tengo mucho, la gente me pide mucho, es un problema, me alejo de la gente. Yo prefiero no prestarle para que después no peleemos. ¿Entiendes? Todas esas cosas y problemas se producen con el dinero. Hay muchos dolores en el dinero, hay muchos dolores. Qué cosa, ¿eh? Pero el dinero no es malo en sí mismo. No es malo en sí mismo, porque primero es interesante que Pablo le da un mandato a los ricos en 1 Timoteo 6:18 y les dice que a los ricos
que sean ricos en buenas obras. O sea, no le dice háganse pobres, vendan salgan de eso, vendan todo lo que tienen, déselo a los pobres. No le dice sean generosos, sean ricos en buenas obras. Eso es lo que Pablo le dice a los ricos en 1 de Timoteo 6:18. No es que se deshagan de lo que tienen, sino que sean generosos. Es una forma de deshacerse. Ustedes saben que la generosidad es una de las disciplinas espirituales para el rico. Así como la oración lo es para todos, la generosidad es una disciplina espiritual para decirle al corazón, el dinero no me gobierna y yo lo doy, lo regalo. Y el que tiene y el que puede debe practicar eso con frecuencia como una forma de disciplina espiritual. En Hechos 2, 44 y 45, algunos recuerdan este pasaje donde se dice que en la iglesia primitiva todo era en común y algunos vendían sus propiedades para compartirlas con los demás. Y mucha gente ha sacado de ahí el principio, la idea de que la Biblia propone un sistema comunista, como de que todos compartamos todo y nos dividamos todo. Como decía la consigna comunista, ¿verdad? De todos según su capacidad y a todos según su necesidad. O sea, ven, trae todo lo que tú puedas y te damos según tú necesites. Esa era la consigna comunista. Pero en realidad, lo que vemos en el libro de los Hechos, y por eso yo pongo ahí a aclarar, no es un sistema comunista, no es un fondo común donde la gente pone todo lo que tiene y todo el mundo recibe lo que necesita. Eso no es lo que vemos en el libro de los Hechos. Lo que vemos es parecido a lo que vemos hoy en día en la iglesia. Un hermano nuestro, yo tengo mi casa, mi vivienda, mi vehículo, mi trabajo, y un hermano cae en necesidad. Y quizás esa necesidad de mi hermano requiere que yo venda un carro o venda un título y le preste ese dinero a mi hermano que está en necesidad. Eso es lo que se hacía en la iglesia primitiva. La gente tenía necesidades y los que tenían propiedades a veces vendían sus propiedades y lo ponían al servicio de los que necesitaban. Pero no era que vendían todo y lo ponían todo en una piscina común para dividirlo. Esa aclaración yo la quería hacer porque en los cursos de finanzas, en varios libros, yo he leído como que eso era algo así en la iglesia primitiva, de que era un pool común y no era así cuando uno estudia lo que ocurría. Entonces, el dinero no es malo en sí mismo, primero porque el mandato a los ricos no es háganse pobres, sino sean generosos. También las riquezas son de Dios. Salmo 104:24 dice claramente, ese es un salmo, hay muchísimos versículos que hablan de que las riquezas, el oro y la plata es de Dios, el mundo y lo que hay en él y los que en él habitan es de Dios, le pertenece a Dios, Entonces, si son de Dios, no son malas en sí mismas, porque son de su propiedad. Pero más aún, Dios da al hombre la capacidad de producir riquezas. Dios da al hombre la capacidad de producir riqueza. Deuteronomio 8:18 indica eso exactamente así. Dios da al hombre una capacidad, un talento. Hay gente que tiene un talento y ve negocios donde nadie ve negocios. La anécdota de los dos vendedores de zapatos que son enviados por su empresa, dos vendedores de zapatos. Uno lo envían a un país donde era muy primitivo y él llama y dice, miren, aquí no hay mercado porque aquí todo el mundo anda en zapatos, aquí no hay una cultura del zapato. O sea que aquí no hay nada que buscar. Pero el otro vendedor, Todo el mundo anda Sí, ¿qué decía? Nadie anda con zapatos. Exacto, todo el mundo anda descalzo, entonces aquí no hay una cultura del zapato, aquí no hay nada que buscar. Entonces el otro vendedor llega y dice, llama eufórico diciendo, no, aquí el mercado está totalmente virgen, aquí hay que venir. ¿Entienden? Porque aquí la gente no usa zapatos, vamos a ponerlo a usar zapatos. Dos perspectivas de una situación, de una oportunidad. Usted no se ha encontrado con gente así, que ve negocios donde nadie lo ve. Eso es un talento, como el que canta. ¿Qué canta? Oye, qué talentoso ese individuo en generar recursos. Ojalá los use bien. Ojalá los gane legítimamente. Pero es un talento que Dios da. Entonces, por todas esas razones, bíblicamente podemos decir, el dinero no es malo en sí mismo, las riquezas no son malas en sí mismas, pero hay principios bajo los cuales yo puedo manejarlas de forma tal que glorifique a Dios. El problema es el amor al dinero. Definitivamente, que mi corazón se desvíe tras las riquezas como un ídolo, como como un fin en sí mismo, y me produce muchos dolores, y me extravío incluso de la fe, pudiera extraviarme de la fe, por el efecto que tiene en mi corazón. ¿Amo el dinero? Esa es la pregunta con la que quiero concluir en la noche de hoy. Algunas preguntas de diagnóstico del corazón. Si tú amas el dinero, porque si tú amas el dinero,
tener las finanzas en orden, de acuerdo a los parámetros bíblicos, va a ser un problema. Va a ser un problema porque parte de los principios bíblicos del manejo financiero, por ejemplo, es el compartir. El que ama el dinero tiende a no compartir. Ese es uno de los ejemplos. El que ama el dinero también tiende a privilegiar el dinero como su búsqueda principal y descuida familia, descuida la iglesia, descuida al Señor. O sea, esa es su búsqueda y entonces hay problemas para yo mantenerme en el camino. Amo el dinero. Algunas preguntas de diagnóstico. En primer lugar, bueno, si tú ves tu vida, ¿tú observas que has pecado o pecas por ganar más? ¿Tú pecas por ganar más? ¿Por quedarte con más? Hay gente que miente en su declaración de impuestos por ganar más. Eso es mentira, eso es pecado. ¿Cuál es el motivo? No, que yo quiero ganar más, quedarme con más, y por eso miento. O miento en un contrato de traspaso, voy a vender una propiedad, y en vez de indicar que la propiedad la vendí en 5 millones de pesos, no, yo voy a indicar que la vendí en 3 millones de pesos, porque en 3 millones de pesos el impuesto a pagar de transferencia es menor. O los que tenemos propiedades inmobiliarias, que el IPI, hay un impuesto a la propiedad inmobiliaria en nuestro país, que es a partir de 6.5 millones de pesos, pues yo voy a declarar mi propiedad en un nivel que me quede por debajo del IPI. Tú sabes que defenderse. O yo sencillamente estoy vendiendo un producto que no tiene la calidad que yo digo que tiene y tengo una publicidad engañosa y engaño a la gente. Esa no es mi intención, pero hay que defenderse, hay que buscársela, porque si uno no hace eso, imagínate, lo sacan del mercado a uno. Y yo comienzo a racionalizar mis comportamientos de falta de integridad, de mentira, de falsedad en mis actuaciones para yo ganar más. Y yo no estoy hablando, o sea, cuando yo digo todas estas cosas, algunos pudieran pensar, sí, claro, usted es muy fácil, usted es pastor. No, yo pasé 15 años siendo un empresario privado, 15 años, y todavía tengo una operación privada, y tengo que declarar impuestos, y tengo que pagar impuestos, y tengo que fijar precios, y tengo que hacer cosas. No, le dedico muy poco tiempo de mi agenda semanal o mensual. Mi hermano se encarga más de esos asuntos, pero tengo un negocio todavía, y lo hice durante 15 años, tiempo completo. Entonces yo sé lo que estoy diciendo. Y yo sé que es difícil, pero hay maneras, hay formas. Dios honra al que le honra. Y yo aprendo en el proceso, donde yo digo no al Dios dinero, no, yo voy a honrar al Dios verdadero. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una decisión económica que tomar, yo puedo mentir y me puedo quedar con dinero, porque miento a mi declaración, o yo puedo honrar a Dios y pagar los impuestos que debo. Ok, de este lado Dios te dice, Romanos 13, paga tus impuestos, paga tus tributos. Y de este lado el Dios dinero te dice, si pagas los impuestos te lo van a robar, porque son unos ladrones. Todos los políticos, donde cae ese dinero, son unos ladrones, no le des ese dinero a los políticos, mejor úsalo tú lo usas mejor, dáselo a la iglesia. Y comienzo yo entonces a hacer una especie de benevolencia y fundación privada, porque yo no pago los impuestos que debo. Pero aquí está Dios, el Dios verdadero, indicándome con su palabra que debo pagarlo, y aquí está el Dios dinero diciéndome no lo pague. Es una decisión, o sea, es una lucha de ídolos en el corazón, de Dios, el Dios verdadero o el Dios dinero. ¿A quién tú vas a obedecer? ¿A quién vas a obedecer? Yo peco por ganar más, a veces yo le hablo mal a una persona porque me hizo perder dinero. Yo ofendo a otra persona porque me ofreció muy poco por el carro que yo estoy vendiendo. Punto suspensivo. Peco por ganar más. Eso es una forma de indicar si yo amo el dinero. Estoy contento con lo que tengo. ¿Cómo está tu nivel de contentamiento? El nivel de contentamiento es una buena indicación del amor al dinero. Con lo que tú tienes, tu estatus actual, tu nivel actual. Quizás tú no estás satisfecho porque también has cometido errores y hemos cometido errores en el ámbito de lo económico. No estoy satisfecho como me he desempeñado en lo económico, en lo financiero. Pero nada, el Señor sabrá por qué me tiene aquí. Estoy contento, Señor. Porque este es el estado en el que tú me has colocado para aprender lo que tú entiendes que yo debo aprender. Si yo no estuviese en este estado, yo no aprendiera lo que debo aprender. El plan de Dios, hermanos, es perfecto para nuestras vidas en cada momento de nuestra existencia. Hoy, ahora mismo, la situación en la que tú te encuentras, económicamente hablando, es la situación idónea para Dios hacer la obra que Él tiene que hacer en tu corazón.
Si te da más, se daña la obra. Si te da menos, se daña la obra. Él sabe dónde te coloca. Él está haciendo una obra con eso. Entonces tengo que estar contento con lo que tengo porque el dueño, él es que me ha dicho, mira, yo te voy a dar tanto. Yo no le puedo decir al dueño, no, pues yo renuncio. Porque es que él es el dueño, el plenipotenciario de todos los recursos. ¿Para dónde te vas a ir? Él es que lo asigna. Y cuando yo aprenda a contentarme, entonces quizás me provee un poquito más de abundancia. ¿Cómo manejo los extremos? Proverbios 30, del 7 al 9, ya estoy terminando en unos minutos. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y que te niegue y que diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Ok. El sabio que escribió este proverbio dice, dame lo justo, Señor. El Señor puede proveer abundancia, pero Él dice, dame lo justo. ¿Por qué? ¿Por qué el sabio dice eso? Porque Él observa que Él tiene 2 tentaciones en el ámbito de lo económico. Si tú me das mucho, Señor, mira, este hombre tiene humildad, además de que es sabio, tiene humildad, porque fíjense cómo él humildemente, él reconoce que él puede desviarse. Él dice, si tú me das mucho, Señor, yo me puedo olvidar de ti. Y si yo digo, ¿quién es el Señor? Es una expresión de que el que mucho tiene tiende a alejarse de Dios, tiende a sentirse autosuficiente. ¿Quién es el Señor? ¿Quién necesita de Dios? Es el corazón orgulloso, con mucha abundancia puede pensar eso. No digo que todo el que tiene abundancia piense así, pero él dice, esto es una tentación del que mucho tiene. Yo no quiero ser tentado de esa manera. Señor, no me des tanto. No vaya a hacer que yo me desvíe, te niegue y diga quién es el Señor. Pero él detecta también otra tentación en el otro extremo. Si me das poco, si me das que tengo que mendigar, quizá yo peque de otra manera y robe incluso. Yo soy un hombre débil. Entonces esos extremos, lo mucho es tentador, lo poco es tentador. En otra manera, el rico se siente tentado con la autosuficiencia. El pobre se siente tentado con el descontento y la falta de integridad. ¿Se fijan cómo el dinero me pone en una u otra extremo en tentaciones? ¿Cómo yo manejo los extremos? Me encanta el pasaje de Pablo que dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido el secreto. El secreto es que Cristo es mi tesoro. Si Cristo es mi tesoro, yo puedo tener mucho y eso no es mi tesoro porque Él es mi tesoro. Lo disfruto y le agradezco a Él que me lo dé. Pero si tengo poco, Él es mi tesoro y lo puedo sobrepasar con Él al lado. ¿Cómo manejo los extremos? Eso es una indicación de mi amor al dinero. Cuando tengo poco me desanimo, me entra un descontento, me tienta la falta de integridad y cuando tengo mucho me tienta la autosuficiencia y la independencia de Dios. Ostento es otra pregunta. A mí me gusta ostentar cuando tú progresas, qué bueno, pero tienes la tentación de publicar lo bien que te está yendo, el carro en que tú andas, las vacaciones que tú te das, la ropa que tú usas, los restaurantes donde tú comes. Hay gente que con muy buena intención lo hace y lo sube a Facebook y toda la extraordinaria vida que tiene. Eso, si es legítimo está bien, pero cuídate de que no sea una forma de, wow, pero esto es una vida de estrella. Y qué bien le está yendo a fulano. Y el que lo ve piensa que como fulano tiene acceso a todo eso, le está yendo bien. La vida no consiste en eso, hermanos. Que no lo piense el que mucho tiene y que no lo piense el que lo observa. La vida no consiste en eso. En tener, en viajar, en salir. Eso no es la vida. Entonces cuidémonos del que lo puede hacer, de que no lo haga por ostentar. Y el que lo ve, no se apasione con eso, que eso no es la vida, dice Jesús. Entonces, ostento. Por último, me cuesta dar. ¿Qué tan fácil tú das? Das.
dar, regalar, no una limosna, no 25 pesos al parqueador, ni 100 pesos al de la propina. Bueno, las propinas son una buena indicación de la generosidad al dar. Es una buena indicación, es una buena forma de uno distinguirse como hijos de Dios. Dejar una buena propina, decir gracias por tu servicio, el Señor te bendiga, y dejar un mensaje de generosidad, así como Dios ha sido generoso con nosotros, no solamente en lo económico, es que nos ha dado salvación. Y una forma de yo extender la gracia que he recibido es siendo generoso con los demás. Estos son algunas preguntas de diagnóstico, a ver si yo amo el dinero. Con esta base es que yo quiero empezar. Que nosotros tengamos ese, iba a decir cassette, pero no es un cassette. Que tengamos esa memoria flash, ese concepto a lo largo de todos nuestros encuentros y reuniones de que lo que vamos a ir estudiando, aunque hay cosas que son estrategias y formas de lidiar técnicamente con lo económico, con el dinero, con la deuda, con el negocio, todo eso, pero detrás de las formas como yo actúo, reacciono y siento con relación al dinero, hay motivaciones del corazón, hay asuntos del corazón que yo tengo que resolver, con los que yo tengo que lidiar, de los que yo tengo que arrepentirme. Como dije al principio, entramos a este curso más que en busca de estrategias, es en busca de un arrepentimiento para corregir los pecados en los cuales hemos estado incurriendo en el ámbito de lo económico. Así que el Señor nos bendiga, nos dirija y nos lleve de la mano a lo largo de este camino.